¿Qué pasa cuando una mujer humilde, criada entre escobas y órdenes, de repente aparece en los brazos del hombre más poderoso de la región? ¿Casualidad o una trampa perfectamente diseñada? Hoy vamos a hablar de María Victoria, una historia que los medios han intentado silenciar, que los poderosos han querido enterrar, y que tú, si estás viendo esto, tienes el derecho de conocer. Pero antes de continuar, si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, activa la campana de notificaciones y deja tu like, porque este tipo de contenido que nadie más se atreve a publicar necesita tu apoyo para seguir llegando a más personas. Y quédate hasta el final, porque la última revelación de este vídeo te va a dejar sin palabras, te lo garantizo. Ahora bien, ¿quién es realmente María Victoria? En la superficie, una mujer sencilla, de origen humilde, que trabajó como empleada doméstica en casas de familias adineradas. Pero debajo de esa imagen de inocencia y sumisión, se esconde una historia mucho más oscura, mucho más compleja y mucho más perturbadora. Dicen que fue utilizada como un trofeo político, exhibida en eventos sociales como símbolo de poder, mientras puertas adentro vivía un infierno que nadie quería ver. Hay quienes aseguran que su ascenso no fue accidental, que existían intereses ocultos detrás de su relación con figuras de alto rango, que su silencio fue comprado, y que las personas que debían protegerla fueron precisamente las que más la sometieron. ¿Fue víctima o fue cómplice? ¿La usaron a ella? ¿O ella también jugó sus propias cartas en este tablero de poder? Las respuestas no son simples, y eso es exactamente lo que hace esta historia tan explosiva. A lo largo de este vídeo vamos a desmenuzar cada capa de esta oscura narrativa. Vamos a revelar lo que se ha ocultado durante años, y vamos a preguntarnos algo que incomoda a muchos. ¿Hasta dónde llega la corrupción cuando se disfraza de amor? María Victoria nació en un pequeño pueblo rural, en el seno de una familia humilde que luchaba día a día para sobrevivir. Desde muy joven, se vio obligada a abandonar sus sueños de estudiar para trabajar como empleada doméstica en casas de familias adineradas, limpiando pisos que nunca serían suyos y sirviendo a personas que jamás la verían como un igual. Fue precisamente en uno de esos hogares donde su vida dio un giro inesperado, y según muchos, perturbador. Su belleza y su discreción llamaron la atención de hombres influyentes, y lo que comenzó como una simple relación laboral se transformó en algo mucho más turbio. De criada silenciosa pasó a aparecer en eventos de élite, fotografiada junto a figuras políticas, vestida con ropas que no combinaban con su historia, pero sí con los intereses de quienes la rodeaban. Muchos la admiraron, otros la juzgaron, pero casi nadie se preguntó cómo se sentía ella realmente por dentro. Esta es su historia, y es más oscura de lo que imaginas. 1. Los primeros años, una infancia marcada por la pobreza y el silencio. Para entender verdaderamente quién es María Victoria, primero tenemos que viajar al lugar donde todo comenzó. Un pequeño pueblo, calles de tierra, casas de paredes delgadas y una familia que, como tantas otras en América Latina, vivía al límite de lo posible. Su padre era jornalero, trabajaba la tierra ajena desde el amanecer hasta que el sol desaparecía, y su madre lavaba ropa para vecinos del barrio, con las manos agrietadas y la esperanza intacta. María Victoria era la mayor de 4 hermanos, y desde muy niña aprendió que en su casa, el lujo era un concepto desconocido, y el sacrificio era el idioma del hogar. A los 9 años ya ayudaba a su madre con los quehaceres domésticos. A los 12, cuando otras niñas de su edad pensaban en la escuela y en los juegos, ella ya cargaba cubos de agua y fregaba suelos ajenos para llevar algo extra a la mesa familiar. No fue una infancia cruel en el sentido más dramático de la palabra, pero sí fue una infancia robada, silenciosa, invisible. Una de esas infancias que el mundo no fotografía ni celebra, pero que forjan un carácter que pocos logran comprender. Lo que más llama la atención de quienes la conocieron en aquellos años es su silencio. No era tímida exactamente, era observadora. Miraba todo, escuchaba todo, y hablaba muy poco. Una vecina que la conoció de niña llegó a decir que María Victoria tenía los ojos de alguien que ya había visto demasiado, aunque todavía no hubiera vivido casi nada. Esa capacidad de observar sin ser observada, de estar presente sin hacerse notar, sería más adelante una de las características que definiría su historia de una manera que nadie podría haber anticipado. La educación fue otro lujo que la vida le negó de forma temprana. Asistió a la escuela primaria de manera irregular, faltando con frecuencia porque había trabajo que hacer o porque simplemente no había dinero para los materiales. Aprendió a leer y a escribir. Sí, pero el sistema educativo no fue para ella una puerta de oportunidades, sino más bien una ventana desde la que miraba un mundo al que sentía que no pertenecía. Y sin embargo, dentro de ella ardía algo difícil de nombrar.
Una mezcla de orgullo, de ambición contenida y de una voluntad de hierro que ni la pobreza ni el olvido lograron apagar del todo. 2. El mundo de las casas ajenas, servir para sobrevivir. Cuando María Victoria tenía 14 años, su familia tomó una decisión que en muchos hogares humildes de la región era casi un rito de paso: enviarla a trabajar como empleada doméstica en la ciudad. No fue una decisión tomada con crueldad, sino con la desesperación silenciosa de quienes no tienen más opciones. La ciudad representaba dinero, representaba comida, representaba una oportunidad que el pueblo ya no podía ofrecer. Y así, con una maleta pequeña y muy poca ropa, María Victoria cruzó el umbral de su infancia y entró de lleno en el mundo de las casas ajenas. Trabajar como empleada doméstica en una ciudad desconocida a los 14 años no es simplemente un trabajo. Es una experiencia que transforma a las personas de maneras que muy pocos que no la han vivido pueden comprender. Significa despertarse antes que el resto del mundo, preparar desayunos que otros comerán, limpiar habitaciones en las que nunca dormirás, y sonreír aunque por dentro te estés deshaciendo. María Victoria aprendió todo eso muy rápido. Aprendió a moverse por los pasillos de casas lujosas con la discreción de quien sabe que su presencia debe ser útil pero no visible. Pasó por varias casas en sus primeros años. En algunas la trataron con amabilidad básica, en otras con una indiferencia que duele más que cualquier insulto. Hubo señoras que le daban ropa usada como si fuera un regalo extraordinario, y señores que ni siquiera la miraban a los ojos cuando le daban órdenes. En ese mundo aprendió algo fundamental. El poder no siempre grita, a veces susurra, a veces simplemente ignora, y ese silencio puede ser la forma más devastadora de hacerle sentir a alguien que no existe. Pero también fue en esas casas donde María Victoria comenzó a educarse de otra manera. Observaba cómo se comportaban las personas con dinero, cómo hablaban, cómo se vestían, qué decían en la mesa, cómo negociaban, cómo imponían su voluntad sin levantar la voz. Era como asistir a una escuela clandestina del poder, una que nadie le había ofrecido pero que ella aprovechó con una inteligencia que pocos notaban porque nadie esperaba encontrarla en una empleada doméstica. Y ahí, queridos amigos, está una de las claves de toda esta historia. 3. El encuentro que lo cambió todo, cuando el poder posó sus ojos en ella. Todo cambió cuando María Victoria comenzó a trabajar en la casa de una familia vinculada al mundo de la política regional. No vamos a dar nombres específicos para respetar ciertos límites, pero sí podemos decir que era una familia conocida, influyente, con conexiones que llegaban más allá de lo que cualquier ciudadano común podía imaginar. En esa casa, María Victoria hacía lo de siempre: levantarse temprano, limpiar, servir, desaparecer. Pero algo en ese entorno era diferente. Las conversaciones que escuchaba a los pasillos no eran sobre el mercado ni sobre los hijos. Eran sobre votos, sobre contratos, sobre favores y sobre personas que manejaban el destino de comunidades enteras desde la comodidad de una sala bien decorada. Fue en una de las reuniones sociales de esa familia donde ocurrió el encuentro que definiría su vida para siempre. Un hombre mayor, de presencia imponente y reputación conocida en los círculos del poder local, la vio servir una bandeja de bebidas y algo en él se encendió. No fue un momento romántico como en las películas. Fue algo más complicado, más ambiguo, más cargado de intenciones que ella en ese momento quizás no supo leer completamente. Él comenzó a prestarle atención, a hacerle preguntas, a tratarla de una manera que nadie en esas casas lo había hecho antes, como si existiera. Y ahí está uno de los aspectos más perturbadores de esta historia, amigos. Cuando alguien que ha sido invisibilizado toda su vida recibe atención de repente, esa atención puede sentirse como salvación aunque en realidad sea una trampa. María Victoria era joven, era inteligente, pero también era vulnerable de una manera que la pobreza y el olvido construyen en las personas sin que ellas lo noten. Y ese hombre lo sabía. Las personas con poder tienen una habilidad especial para identificar esa vulnerabilidad y usarla a su favor, con una sonrisa, con palabras amables, con promesas que suenan a futuro. La relación que se desarrolló entre ellos fue, según quienes estuvieron cerca, una mezcla desconcertante de afecto real y manipulación calculada. Él la sacó del trabajo doméstico, le consiguió un lugar donde vivir, le compró ropa, la llevó a lugares que ella nunca había pisado. Y a cambio, ella estaba disponible. Disponible para acompañarlo en eventos, para escucharlo, para hacer lo que él necesitara en cada momento. Sin que nadie lo dijera en voz alta, sin que hubiera un contrato firmado, se había establecido un intercambio que tenía un nombre que ninguno de los dos estaba dispuesto a pronunciar. 4. El vestido y la máscara, vivir en público, sufrir en privado. Hubo un momento en que María Victoria dejó de ser invisible.
De repente apareció en fotografías de eventos sociales, en reuniones de campaña, en cenas de gala donde los cubiertos costaban más de lo que su familia ganaba en un mes. Estaba siempre bien vestida, siempre sonriente, siempre al lado de las personas correctas. Para el mundo exterior, parecía una historia bonita, la chica humilde que había encontrado su lugar en la vida. Pero las historias que parecen bonitas desde afuera casi siempre esconden algo muy diferente puertas adentro. Quienes la conocieron en esa época describen a dos Marías Victorias completamente distintas. La de las fotos, serena, elegante, segura. Y la otra, la que aparecía en momentos de descuido, con una mirada perdida, con una tensión en el cuerpo que no desaparecía ni en los momentos de aparente celebración. Había algo en ella que no encajaba con ese mundo, no porque no fuera capaz de estar ahí, sino porque todo en ese entorno le recordaba constantemente que ella no había llegado por mérito propio sino por decisión de alguien más poderoso que ella. Y esa diferencia, amigos, es enorme. El control sobre su vida era absoluto, aunque nadie lo llamara así. Se le decía qué ponerse, a qué eventos asistir, con quién hablar y con quién no, qué decir cuando alguien le hacía preguntas incómodas. Su imagen era administrada como si fuera un activo político, algo que se exhibe cuando conviene y se guarda cuando no hace falta. En los círculos del poder donde se movía, ella no era una persona con historia propia. Era un complemento, un accesorio humano que cumplía una función estética y social sin que nadie le preguntara cómo se sentía al respecto. Y aquí llegamos a uno de los puntos más dolorosos de toda esta historia. Porque María Victoria no gritó, no huyó, no denunció. Y eso es algo que muchas personas encuentran difícil de entender, pero que tiene una explicación muy humana. Cuando alguien lleva toda la vida sintiendo que no tiene opciones, la primera vez que aparece algo que parece una opción, aunque sea una opción envenenada, es casi imposible soltarla. El miedo a volver a la invisibilidad puede ser más paralizante que cualquier forma de violencia visible. 5. Las sombras del poder, intereses ocultos y silencios comprados. Ahora bien, si esta historia fuera solo la de una mujer atrapada en una relación de poder desequilibrada, ya sería suficientemente impactante. Pero hay una capa más en todo esto, una que involucra intereses políticos concretos, maniobras que van mucho más allá de lo personal y que convierten a María Victoria en una pieza de un tablero mucho más grande y más oscuro de lo que ella misma quizás comprendió en su momento. Personas cercanas a los círculos de poder donde ella se movía han comentado, siempre en privado y con mucha cautela, que su presencia junto a figuras influyentes no era accidental en el sentido más profundo de la palabra. Había quienes creían que ella era utilizada deliberadamente como parte de una estrategia de imagen, una forma de humanizar a políticos que de otra manera resultaban distantes y fríos para la gente común. ¿Qué mejor manera de conectar con el votante humilde que aparecer junto a una mujer que viene de abajo, que conoce la pobreza, que representa ese ascenso que todos desean? Era, en palabras de alguien que prefirió mantenerse en el anonimato, marketing político disfrazado de historia de amor. Pero las sombras no se detienen ahí. También se habla de silencios comprados, de momentos en que María Victoria estuvo a punto de hablar, de contar lo que vivía, y algo o alguien la detuvo. No necesariamente con amenazas directas y brutales, que el poder raramente necesita ser tan obvio, sino con recordatorios sutiles de lo mucho que tenía que perder, de lo frágil que era su nueva situación, de lo fácilmente que todo podía desmoronarse si ella decidía abrir la boca en el momento equivocado. El silencio que se compra con miedo es el más efectivo de todos, porque no deja huellas visibles. También hay quienes señalan que alrededor de su historia existía una red más amplia de personas que se beneficiaban de su silencio. Asistentes, colaboradores, personas del entorno político que sabían lo que ocurría y miraban hacia otro lado porque mirar hacia otro lado era más cómodo, más seguro y más rentable que hacer preguntas incómodas. Este es un patrón que se repite con una regularidad perturbadora en los entornos de poder. No es solo el que abusa quien perpetúa el abuso, sino todos los que lo rodean y eligen no ver. Y en medio de todo eso, María Victoria seguía apareciendo en fotografías, seguía sonriendo, seguía cumpliendo el papel que otros habían escrito para ella. Hasta que algo cambió. Hasta que llegó el momento en que las grietas ya no podían ocultarse, en que la máscara comenzó a mostrar sus fracturas, y en que la historia que todos querían mantener enterrada empezó, poco a poco, a salir a la superficie. 6. El despertar. Cuando una mujer decide recuperar su propia historia. Toda historia de sometimiento tiene, si la persona logra sobrevivir a ella, un punto de quiebre. Un momento en que algo dentro de uno se niega a seguir doblándose, en que el cansancio de fingir se vuelve más pesado que el miedo de enfrentar la verdad. Para María Victoria,
Ese momento llegó de maneras que no siempre fueron dramáticas ni visibles, sino lentas, silenciosas, casi imperceptibles para quienes la rodeaban. Comenzó a hacer preguntas que antes no hacía. Comenzó a buscar personas fuera del círculo en que la habían encerrado, personas que la miraran no como un recurso, sino como un ser humano completo con historia propia. Comenzó a reconocer con una claridad dolorosa todo lo que había perdido en esos años: su autonomía, su voz, la posibilidad de tomar decisiones sin que alguien más las aprobara primero. Y esa claridad, aunque llegó tarde, llegó con una fuerza que sorprendió incluso a quienes pensaban que la conocían bien. No fue un proceso fácil ni lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda, noches en que el miedo regresaba con toda su intensidad y la paralizaba de nuevo. Recuperar la propia historia después de que otros la han administrado durante años no es algo que ocurra de un día para otro. Es un trabajo lento, doloroso, que exige una valentía que el mundo raramente reconoce porque raramente entiende de qué está hecha. Pero lo más poderoso de todo, amigos, y esto es lo que quiero que se lleven de este vídeo, es que María Victoria no es un caso aislado. Su historia tiene el rostro de miles de mujeres que han sido utilizadas, silenciadas y convertidas en instrumentos de poder ajeno, mujeres que vienen de la pobreza y que encuentran en esa vulnerabilidad una trampa disfrazada de oportunidad. Hablar de ella es hablar de un sistema que sigue funcionando, que sigue eligiendo a sus víctimas entre quienes menos herramientas tienen para defenderse, y que sigue contando con el silencio de demasiados para mantenerse en pie. La verdadera revelación de esta historia no es un escándalo ni un nombre. Es la pregunta que nos deja a todos: ¿cuántas Marías Victorias hay ahí afuera en este momento, sonriendo en fotografías que el mundo admira, mientras por dentro viven un infierno que nadie quiere ver? Esa pregunta, si somos honestos, no tiene una respuesta cómoda. Y precisamente por eso es la más importante de todas.